Buenas y bienvenido a este nuevo vídeo, el cual pienso que es bastante importante básicamente por lo que tenemos hoy. Hoy tenemos la última comparecencia de Jerome Powell, la cual podríamos ver como, a lo mejor ya no tanto lo que va a ser, lo que va a hacer, pienso sinceramente que los tipos de interés no se van a bajar. Podemos observar cómo el gasoil, o sea, el petróleo no para de subir, entonces dudo mucho que lo bajen, básicamente porque seguramente, bajo mi punto de vista. Hola, muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual hoy vamos a ver diferentes datos que se van repitiendo en el tiempo después de que Jerome Powell hablase en la comparecencia de la FONC. Hoy la verdad que es un día bastante importante porque es su última comparecencia, pero también es cierto que bajo mi punto de vista y como yo estoy viendo ahora mismo el mercado, pienso que no se van a bajar tipos de interés, básicamente porque el petróleo no para de subir y seguramente o probablemente entremos en una posible recesión de aquí a unos meses porque la inflación esté subiendo por todo este, bueno, por todo este en general que estaba viendo con el tema del estrecho de Hormuz, etcétera, y ha hecho que por eso el petróleo se dispare. Pero sí que es cierto que hoy no vamos a hablar de eso, hoy lo que vamos a hablar básicamente es de datos, ¿vale? Es de ver algo que está pasando en las últimas comparecencias de la FONC y ver cómo ha reaccionado Bitcoin. Luego también vamos a ver temas de análisis on-chain y básicamente para que tengas un poco de ojo y te puedas preparar para lo que puede venir. Esto es algo que yo estuve explicando en mi clase de CIC el lunes. Si te gusta este contenido, te agradecería que te suscribieras, que le dieras un like. Y vamos a los gráficos y te voy a explicar lo que le estuve explicando a mis alumnos y cómo yo lo veo. Aquí, por ejemplo, en este gráfico de Bitcoin, lo que tengo marcado, las líneas rojas, básicamente, es las últimas comparecencias que hemos tenido de la FOMC. Ya sea que se hayan mantenido tipos de interés, que se hayan bajado, que se hayan subido. Pero sí que es cierto que aquí tenemos una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De las últimas 10, ¿vale? Porque la de hoy aún no la hemos tenido. De las últimas 10, solo ha habido una que fue esta, la cual después de la comparecencia de la FOMC tuvimos un impulso al alza. Eso nos está dando que al final un 90% de las veces, siempre en los días posteriores o el día después, hemos tenido una bajada de Bitcoin de entorno, si vamos a calcularlo con el tema de los porcentajes, aquí por ejemplo pues tuvimos pues básicamente un 14%, vamos a poner esto mejor, aquí por ejemplo pues tuvimos un 14% también, aquí fue más pequeña, aquí tuvimos un 8%. Pero yo pienso sinceramente que podríamos tener una bajada de entre un 8 y un 20% de Bitcoin. Veremos a qué cotas nos quiere llevar, pero quiero que seamos conscientes de esto. Sí que es cierto que esto podríamos decirlo que es como un análisis cuantitativo, por decirlo de una forma, pero al final los datos, hasta que no se rompan esos patrones, nos sirven para predecir qué es lo que puede pasar, qué es lo que también podemos comprobar. Si nos vamos también al otro gráfico que tengo yo aquí, podemos comprobar cómo Bitcoin, después de retestearnos otra vez la parte alta de este canal en H4, en la cual estuvo retesteando una, dos, tres, cuatro, incluso una quinta vez, y fue sacando toda la liquidez de por arriba. Eso lo estuvimos hablando ya en los anteriores vídeos, dejándonos bastante liquidez por aquí abajo. Podríamos ver, después de rechazarla, incluso aquí nos ha hecho un quiebre en diario, porque este alto básicamente ha sido por 13, 14 dólares, veríamos a ver si ya nos quiere ir para abajo. Si nos llevara a mínimo un 8% desde donde estamos ahora mismo, podríamos ver a Bitcoin sobre los 70.000. Veremos a ver si de verdad quiere hacerlo, ¿no? Pero sí que es cierto que al final, si nosotros podemos comprobar tiempo atrás entre lo que os he enseñado y, por ejemplo, lo que ya hemos hablado en algunos vídeos, yo estaría esperando algo muy parecido a todo esto. La cual Bitcoin tengamos ahora un retroceso, luego estemos lateralizando con varios impulsos hacia el alza, pensándonos o haciéndonos creer a la gente que ya nos vamos para arriba, ya nos vamos para arriba, pero al final hay que ser consciente de cómo se menea el mercado. Y el mercado al final lo que va a hacer es ir a liquidar primero a los cortos para luego liquidar a los largos, o mejor dicho, primero a los cortos, luego liquidar a los largos, que es lo que hizo aquí. Primero liquidó a todos los cortos, luego vino, liquidó a todos los largos y luego ya empezó el rally alcista. Y esto es lo que también llevamos viendo aquí. Aquí, ¿qué es lo que nos está pasando? Aquí lo que nos está haciendo es que poco a poco han ido liquidando a toda la cantidad de cortos, dejando muchos largos pendientes. Y eso lo podemos venir aquí a CoinGlass Legend. Sí que es cierto que aquí arriba tenemos mucha liquidez aún por recoger. Podría ser que no la recoja ahora, sinceramente, que la recoja más adelante, porque en el pasado también podemos comprobar, no sé si me llegará, no me llega a cargar, pero tenemos mucha liquidez por arriba, la cual de momento aún no he ido a recoger. Aquí también podemos comprobar cómo
El POC lo tenemos ahora mismo en 70.000. ¿Qué nos podría llevar el precio de Bitcoin con ese a lo mejor 8%? También es cierto que también hay que sumarle, pues que podemos ver como el sentimiento ahora mismo dentro del mercado está en neutro, están 42 puntos, los cuales hace semanas estamos prácticamente en miedo. Al final hay que ser consciente de cómo operan las manos grandes, a diferencia de cómo operan las manos el retail, ¿no? Al final nosotros. Hay que ser consciente que van a ir en contra de lo que la mayoría de gente piense. Ahora mucha gente no es que esté súper alcista, pero tampoco está bajista, o sea, está neutra después de haber tenido ese pequeño impulso en Bitcoin y viendo cómo llevamos rangueando bastante tiempo. ¿Qué es lo que también podemos comprobar? Si por ejemplo nos vamos aquí, podemos comprobar cómo el petróleo no para de subir. Esto al final, básicamente, lo que nos va a llevar es a poder tener una inflación seguramente en unos meses y que podamos entrar en recesión. Viendo esto cómo está subiendo, viendo cómo las energéticas pueden causar todo eso, sinceramente dudo mucho que el Powell decida bajar tipos de interés ahora mismo. Si nosotros nos vamos al S&P 500, podemos comprobar cómo ha venido a retestear esta línea de tendencia, la cual aún no ha conseguido romper. Si nosotros ponemos el volumen, ¿qué es lo que también podemos observar? Lo que también podemos observar es el cual nos ha ido haciendo máximos, pero con mínimos anteriores, o por lo menos con muchos mínimos de cuando empezó todo este impulso. Y ahora quiero traeros una cosa, y si por ejemplo aquí nosotros ponemos Bitcoin encima en logarítmico, podemos comprobar cómo la mayoría de veces no es que van súper correlacionados, pero sí que es cierto que Bitcoin al final lo tenemos en las líneas azules y luego el SP 500 lo tenemos en velas japonesas. Podemos comprobar cómo antes de que el SP 500 tuviera una caída a la baja, Bitcoin siempre lo ha estado como anticipando un poco antes, ya sea con una bajada o ya sea lateralizando. Aquí tuvimos lo mismo, antes de tener esta bajada en el SP 500, Bitcoin vimos cómo estuvo bajando un poco. Si nos vamos a tiempo atrás, tenemos prácticamente lo mismo. Vemos como aquí Bitcoin empezó a lateralizar, viendo ya empezando a bajar y luego tuvimos la bajada del SP 500. Ahora mismo, en el momento en el que nos encontramos, viendo todo esto que puede tener, sí que es cierto que podríamos tener bastante volatilidad, pero yo es el punto de vista que tengo. Luego, si nosotros nos vamos aquí a Glassnode y vamos a ver un análisis on-chain, aquí lo que podemos comprobar es que la línea negra es al final el precio de Bitcoin o básicamente la estructura de Bitcoin y luego la línea amarilla es el precio de suelo que normalmente ha ido Bitcoin a retestear. Podemos comprobar como aquí, por ejemplo, en 2011 lo tuvimos, luego aquí también tuvimos en el ciclo bajista de 2015, luego aquí lo tuvimos también en el ciclo bajista de 2018, luego aquí también lo tuvimos, lo retesteó dos veces en el ciclo bajista de 2022 y me extrañaría que ahora en este ciclo no lo retesteara. Al final van 4 ciclos los cuales lo han hecho. Ahora mismo estamos muy lejos de que ya hayamos tenido ese suelo de lo que es el ciclo bajista y este precio nos llevaría a cotas de 40.000. Veremos si de verdad sucede cotas de 40.000. Hay una duda de mercado en 43.000 que podría que la tocara. Yo sinceramente no me voy a esperar el último dólar. Esto no es un consejo de inversión, pero yo aquí te traigo la información que también les traigo a mis alumnos. Luego en esta parte de análisis on-chain podemos comprobar cómo Bitcoin siempre que se ha acercado o ha atravesado las líneas, podemos comprobar aquí la... A ver, no, esto no, un momento. Porque, a ver si me deja pintaros. Aquí lo que podemos comprobar es que Bitcoin, siempre que ha retesteado las líneas verdes y las líneas azules, nos ha marcado el suelo de mercado o los posibles suelos, en las cuales aquí diferentes veces, cosa que ahora mismo realmente estamos muy lejos. Ahora iremos a acercarnos, ahora iremos a verlo. Entonces, por eso pienso sinceramente que este fundamental podría ser el que nos llevara a Bitcoin ya, no a lo mejor a mínimos ya, pero sí que es cierto que a la parte de abajo del canal y en las posteriores semanas ya romper los 60.000, irnos a cotas de 50, 55.000 o a lo mejor 45.000. Veremos cómo se vaya acercando. Yo, no, como bien he dicho, no me voy a esperar hasta el último dólar, pero aquí podemos comprobar cómo, por ejemplo, la línea verde nos marcaría precios de 55.000 y la línea azul nos estaría marcando precios de 43.000. Veremos a ver qué es lo que quiere hacer Bitcoin. Sí que es cierto que yo mi planteamiento sigue siendo bajista, pero podría ser que hoy tuviéramos ese fundamental el cual nos llevara al precio más para abajo. Así que tened ojo, tened cuidado, pienso que pueden ser días bastante volátiles. Yo la verdad que estoy bastante posicionado tanto en Bitcoin como también en Solana y en Algorand buscando profit taking bajista. Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.